Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, el profe de naturales, y con Ale, el profe de geografía, nos preguntamos: ¿podría existir el tomaco? Sí podría existir si combinamos las semillas del tomate con las del tabaco. El tabaco y el tomate pertenecen los dos a la familia de las solanáceas, por lo tanto sí, podría existir. No creo que una planta de tabaco dé un fruto de tomate, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. La ciencia avanza mucho. La leche, que es un alimento que forma parte de nuestra vida, es un alimento genéticamente modificado. Sí, como por ejemplo la mandarina, el tomate y la sandía son algunos de ellos. Están genéticamente modificados para mejorar su venta. El maíz, la leche, la soja, el tomate, la papa, la alfalfa, la remolacha azucarera y el pan. Sí, yo creo que se ha cambiado muchísimo la manera de cultivar, como era años o siglos anteriores, mejor dicho, ya que se presentan distintas problemáticas en distintos siglos y se solucionan y se avanzan y se crea de una manera muy distinta, ¿no? Creo que sí, porque antes se hacía todo de forma manual y hoy se utiliza mucha maquinaria y semillas curadas. ¿Sí? Creo que cambió mucho más que nada por la existencia de nuevas máquinas que nos ayudan a cultivar en los campos y etcétera, pero más que nada es por la demanda alimentaria. La tecnología permitió modificar el rinde de los cultivos, ya que no era lo mismo hace 30 años atrás el rinde de la soja que el rinde actual. Gracias a la tecnología, los cultivadores ya no tienen que poner agua, fertilizantes y pesticidas por sí solos en campos enteros. La tecnología va avanzando y los cultivos se van modificando y alterando. Ya no son tan naturales como antes. ¿Podría existir el tomaco? ¿Mitad tomate, mitad tabaco? ¿Qué es la biotecnología? ¿Cuál es su límite? Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la biotecnología, que se define como un área multidisciplinaria en la que convergen la biología y la química, entre otras áreas, de gran utilidad para la agricultura, la industria farmacéutica, las ciencias de los alimentos, las ciencias ambientales y la medicina. ¿Es un invento de la modernidad? ¿Cuándo empezó a desarrollarse? Suena como algo muy innovador, pero no es tan así. Su utilización es muy antigua. La biotecnología tiene una larga historia que se remonta a la fabricación del vino, el pan, el queso y el yogur. Pero eso sucedió hace miles de años. Sí, podríamos decir, cuando nos referimos a algo añejo, es más viejo que la biotecnología. Es verdad, todo parte del descubrimiento de que del jugo de uva fermentado se convierte en vino, que la leche puede convertirse en queso o en yogur, o que se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo. En esos elementos reside el origen de todo, pero ojo, en ese entonces no entendían cómo ocurrían estos procesos. Desde la geografía vamos a dar cuenta cuáles fueron los cambios territoriales, sociales y económicos a partir de su evolución. Me quedé pensando, ¿la biotecnología está presente en alimentos que consumimos cotidianamente? Así es.
La biotecnología tradicional nos atraviesa por completo y está inmersa en nuestra vida cotidiana. Los procedimientos se basan en la obtención y utilización de los productos del metabolismo de ciertos microorganismos para la obtención de un bien o servicio útil para la humanidad. Hoy las y los científicos conocen muy bien estos procesos biológicos. Esto les permitió desarrollar nuevas técnicas y lograr una variedad mucho más amplia de productos. Por ejemplo, se fabrican compuestos químicos, proteínas y enzimas. A Alejandro le recomiendo que lave sus zapatillas con este jabón. ¿Que lave mis zapatillas? ¿Qué tienen? Manchas. Este nuevo jabón tiene unas enzimas inteligentes que van directamente a la mancha y actúan desengrasando los tejidos por completo. En 1913, el alemán Otto Röhm se dio cuenta de algo. Sí, Flor. Se dio cuenta de que una enzima extraída del páncreas del cerdo era capaz de digerir proteínas. Entonces pensó en utilizarla para optimizar el lavado de la ropa. Y fabricó el primer jabón enzimático. Fue el primer detergente concentrado de la historia. Pero a aquellas personas que estaban acostumbradas a usar grandes cantidades de detergente no les convenció. Un adelantado en su época. Faltarían 50 años más para que los detergentes enzimáticos se popularicen. Quédate tranquilo, para la próxima uso tu jabón en polvo con enzimas inteligentes. Tenés una mancha en tu remera. En los años 80 se comenzaron a comercializar los primeros detergentes enzimáticos en nuestro país. Jabón en polvo Pac-Man. Los verdes comen toda la mugre con urgencia y felicidad. Devoran, eliminan toda suciedad y manchas. Deja todo impecable sin refregar. Una década más tarde, estas enzimas fueron reemplazadas por otras enzimas más específicas que en su envase figuraban con anatomía triangular y en dos colores, verde y azul. En los años 80, la denominada biotecnología moderna comienza a utilizarse en procesos industriales, tales como la fabricación de detergentes, manufactura del papel, en la industria farmacéutica, la alimentaria y también en la agricultura. Con esta breve presentación damos cuenta de que la biotecnología en la actualidad se encuentra presente en nuestra vida cotidiana aún más de lo que podemos imaginar. Me pregunto, con tantos avances, ¿podría existir un tomaco? Durante miles de años, mujeres y hombres de todas las poblaciones desarrollaron técnicas sin reconocer los procesos que podían obtener de esos productos. La biotecnología se divide en dos etapas, tradicional y moderna. Para conocer la cadena evolutiva de la innovación biotecnológica, vamos a realizar un recorrido cronológico de estas etapas. El origen de la biotecnología tradicional arranca en el año 9000 a.C., en las sociedades primitivas. En ese entonces se empezó con la domesticación de las plantas y animales. También se inició el desarrollo de la agricultura. Luego, entre el 6000 y 4000 a.C., babilonios y egipcios descubrieron que a partir de la fermentación del jugo de uva podían obtener vino y también otros productos fermentados como el pan y el vinagre. Más adelante, en el siglo IV después de Cristo, las sociedades en China y en Medio Oriente descubrieron la destilación de bebidas alcohólicas a partir de granos fermentados. También, en Oriente, desarrollaron los lácteos, como el queso y el yogur, alimentos que hoy siguen siendo fundamentales para nuestra alimentación. Mucho tiempo después, en el siglo XVII, Anthony von Leeuwenhoek, quien no provenía del mundo científico, pero cuya capacidad de imaginar era enorme, descubre el mundo de los microbios desde su microscopio. Él realizó con éxito algunos de los descubrimientos más importantes en la historia de la biología hasta ese momento. Algunos de sus grandes hallazgos fueron el espermatozoide, las bacterias y las células sanguíneas. Es el padre de la microbiología y de la microscopía óptica. Fue el precursor de la bacteriología, recordado como el hombre que vio lo invisible. En esa misma época, en 1665, Robert Hooke, inglés, también fue considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia de la ciencia. Logró observar desde su microscopio las células en una laminilla de corcho. En 1860 se sucedieron otros grandes avances.
Gregor Mendel fue un fraile católico y naturalista que formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo, con diferentes variedades del guisante o arveja, las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a las teorías de la herencia genética. El ADN siempre estuvo ahí, en los seres vivos. Es la molécula de la vida, la que contiene toda la información hereditaria, pero alguien tenía que descubrirlo. En 1869, Johann Friedrich Mischer, un biólogo y médico suizo, aísla unas moléculas ricas en fosfatos del núcleo de los glóbulos blancos, conocidas como ácidos nucleicos en la actualidad. Este fue sin dudas un gran avance que dio lugar a que algunos años más adelante se identifiquen a los ácidos nucleicos como las moléculas portadoras de la información hereditaria. Thomas Morgan, en 1919, por su parte, demuestra que los genes están en los cromosomas. Descubrió una mosca mutante de ojos blancos entre moscas de ojos rojos. Al cruzar estas moscas entre sí, Morgan se percató de que solo los machos mostraban el carácter ojos blancos. De sus experimentos concluyó que algunos caracteres que se heredan estaban ligados al sexo. El gen responsable del carácter residía en el cromosoma X. Probablemente otros genes también residían en cromosomas específicos. En 1953, Watson y Crick se atribuyen la postulación de la estructura de la doble hélice del ADN. Pero es importante mencionar que un año antes, en 1952, la química Rosalind Franklin había obtenido una imagen de la estructura del ADN, conocida como la Foto 51, que fue fundamental para dicha postulación. En 1965, principalmente gracias al trabajo de dos científicos, Nirenberg y Khorana, el código genético había sido completamente descifrado. Fue entonces que a partir del año 1980, todos estos descubrimientos estarían al servicio de la ingeniería genética, que tomaría el podio y sería capaz de modificar y transferir genes de un organismo a otro. A partir de este momento es cuando se comienza a hablar de la biotecnología moderna. Como ya hemos mencionado en el clip histórico, Hooke publicó en su libro Micrografía el relato de 50 observaciones microscópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula. Sí, Hooke. En pocos años, gracias a sus grandes descubrimientos, Hooke pasó a ser el director de la Royal Society de Londres, la sociedad científica más antigua del Reino Unido. Perdón. Seguimos avanzando. Hay organismos que están formados por una única célula. Los llamados unicelulares son organismos muy sencillos que viven de modo independiente. Algunos ejemplos de estos seres son las bacterias y los protozoos. Son tan pequeños que solo pueden verse con un microscopio. Por eso se los llama microbios o microorganismos. Ah, los microbios son malos, ¿no? No están así. Están las buenas, como las bacterias que están en la leche, el yogur o el queso. Y están las malas, como las bacterias que pueden producir enfermedades. Pero también hay organismos formados por muchas células. Sí, un claro ejemplo de los organismos pluricelulares son los animales o las plantas. Ah, entonces mi cachorro Hooke es un montón de células que van de acá para allá. ¿Hooke le pusiste a tu caniche? Así me di cuenta que es como un científico muy talentoso, descubre un montón de cosas. Por ejemplo, una media perdida debajo de la cama, te la encuentras. Desde un punto de vista científico, lo que tu perro Hooke rastrea son las moléculas de sudor o las bacterias que hay en tu media. Sigamos mejor. Volviendo al tema, los pluricelulares son un montón de células que conforman el organismo de Hooke y de otros seres vivos. En muchos casos, las células se ordenan en tejidos y forman órganos. ¿Y las células son todas iguales? No, hay algunas más simples y otras más complejas. Entonces, las dividimos en dos grandes grupos. Sí, dos categorías. Las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes o procariotas son las más primitivas, simples y pequeñas. Estas células no tienen núcleo y su material genético se encuentra en el citoplasma. Por otro lado, están las eucariontes o eucariotas, que son más evolucionadas, complejas y grandes. Tiene un núcleo donde almacenan la información genética, el ADN. El ADN, ácido desoxirribonucleico. Así es.
Una molécula presente en todas nuestras células y contiene la información genética que determina las características de ese organismo. ¿Y cómo podemos leer esa información? A partir del código genético. Cada molécula de ADN es una especie de palabra larguísima, con forma de doble hélice formada por una combinación específica de 4 letras. A, adenina, T, timina, C, citosina y G, guanina. ¿Solo la combinación de 4 letras da lugar a algo tan complejo como un ser vivo? Sí, a veces las cosas son más sencillas de lo que pensamos. Esa información se decodificó en una tabla conocida como el código genético, que tiene un carácter universal, o sea, es válido para todos los seres vivos. Eso quiere decir que rige para todos los seres vivos por igual y que todos los seres vivos lo entienden del mismo modo. La palabra clave del ADN es información. ¿Qué sucedió cuando las y los científicos comprendieron la estructura de los genes? Lo primero que hicieron fue buscar la forma de aislarlos, analizarlos y modificarlos. Luego, transferirlos a otro organismo y así poder otorgarle una nueva característica. Este procedimiento que acabamos de describir es lo que llamamos ingeniería genética. El desarrollo de la ingeniería genética, también llamada tecnología del ADN recombinante, fue posible gracias al descubrimiento de las enzimas de restricción y también de los plásmidos. Desde hace unas décadas que esto se ha revolucionado realmente a partir de la llegada de lo que se conoce como métodos del ADN recombinante. Estas metodologías se basan en la posibilidad de cortar ADN de un organismo con enzimas específicas conocidas como enzimas de restricción, y los fragmentos aislados pueden ser nuevamente ligados utilizando unas enzimas conocidas como ligasas. Si este ADN así ligado y obtenido tiene la capacidad de replicarse en bacterias, se podrán obtener millones de copias del mismo. Estas metodologías han dado la posibilidad de transformar y modificar genéticamente organismos. Así, por ejemplo, un experimento histórico permitió tomar una planta y transferirle un gen de la luciérnaga, obteniendo así una planta que tiene la capacidad de emitir fluorescencia, es decir, florecer con luz propia en la oscuridad. Este proceso también se utilizó para la creación de vacunas como la de la hepatitis B u otras que permitieron controlar muchas enfermedades. También para la producción de medicamentos como podría ser la insulina, que necesitan las personas con diabetes. Por todo esto, la biotecnología ha significado un gran avance para mejorar la calidad de vida de las personas. Un ADN recombinante que tiene la capacidad de mantenerse y multiplicarse dentro de una célula es conocido como vector. Normalmente se utilizan vectores bacterianos porque las bacterias son fáciles de mantener y estudiar en el laboratorio. Pero existen vectores con capacidad de multiplicarse y mantenerse en células eucariotas, en levaduras y en plantas. Normalmente una célula toma el ADN del medio por un proceso conocido como transformación. En ese proceso, el ADN que se encuentra desnudo, libre en el medio, es tomado por la célula, ya sea por un proceso natural que ocurre en algunas bacterias o en el laboratorio, influenciado por la presencia de algunos compuestos químicos o de un pulso eléctrico. Un vector puede llevar un fragmento de ADN que le confiere una determinada propiedad a una bacteria. Por ejemplo, una resistencia a antibióticos. En ese caso, las bacterias que hayan tomado el vector del medio habrán ganado esa propiedad y podrán ser seleccionadas si se la enfrenta a ese antibiótico. Además, el vector puede llevar la pieza de ADN que es de nuestro interés. Ese fragmento va a amplificarse y multiplicarse millones de veces cuando cultivemos la bacteria y así podamos obtener miles o millones de copias de nuestro fragmento de ADN.
Estos procesos también suelen utilizarse para mejorar los cultivos a partir de las semillas transgénicas, como lo es el caso de la soja, el maíz y el algodón. El objetivo de nuestro grupo de trabajo es desarrollar plantas transgénicas con tolerancia aumentada a condiciones ambientales adversas, tales como sequía, alta irradiación, temperaturas extremas, otras que pueden darse, y que en conjunto representan el factor más importante que limita el rendimiento de las cosechas y la declinación de los bosques naturales. Nuestro objetivo en última instancia es mejorar el rendimiento de las cosechas y preservar el entorno a través del desarrollo de plantas más resistentes. Nuestra estrategia en este sentido es identificar y manipular genes de microorganismos que ya tienen adquirida naturalmente esta resistencia e introducirlos en un contexto adecuado en plantas modelo para determinar si puede transferirse esta tolerancia al sistema receptor. También, esta tecnología del ADN recombinante se utiliza para desarrollar la hormona de crecimiento. Actualmente en Biocidos estamos trabajando y fabricando hormona de crecimiento humana en bacterias a partir de un proceso de fermentación bacteriana. Por supuesto, estas bacterias están transformadas con el gen humano de hormona de crecimiento. En los últimos años empezamos a ver un fenómeno generalizado, que es que la demanda va creciendo a una velocidad mucho más grande que la oferta. Entonces nos pusimos a pensar en lo siguiente: de la misma manera que modificamos y agregamos una información genética humana a una bacteria, se la podemos agregar a un bioreactor muy común en la Argentina, que es la vaca. Entonces vamos a hacer una vaca que en todas sus células lleve la información para hacer hormona de crecimiento humano. Y le vamos a agregar un cierto aditamento, le vamos a poner un switch, es decir, que la vaca solamente va a poder procesar esa información en la glándula mamaria. De manera que cuando esa vaca genere leche que la hace para alimentar al ternero, en esa leche coloque las proteínas de alimentación del ternero, pero además lleve la hormona de crecimiento humano. Para eso tenemos que superar dos etapas. Tenemos que saber clonar vacas, porque ahora la vaca deja de ser un animal y pasa a ser un elemento de laboratorio de la misma marca. Entonces por eso necesito tener animales idénticos, clones. Y por supuesto, clones y transgénicos, que todos tengan la información adecuada. El ordeñe de la vaca diariamente dará leche, y entre las proteínas que hay en esa leche habrá una proteína humana. Esa leche va a venir al laboratorio, de esa leche se va a purificar la hormona de crecimiento hasta homogeneidad, quiere decir al 100% de pureza, y esa materia prima será la base de un producto farmacéutico para el tratamiento de muchos procesos, pero el más conocido, el más realmente impactante es el enanismo hipofisario. Con el 10% de la leche anual de una sola vaca podemos generar hormona de crecimiento suficiente para brindar el producto a todo el mercado argentino. Con la leche de una sola vaca cubriríamos la necesidad de toda Latinoamérica, y con 20 vacas el mundo. Eso es el impacto de la tecnología. Por otro lado, los avances relacionados con la ingeniería genética que hicieron posible identificar el genoma humano han representado un enorme avance en materia de derechos humanos. El genoma es la totalidad del material genético de que disponen las especies, incluyendo el ser humano, y está constituido principalmente por la cadena del ADN. Todos nosotros heredamos la mitad de nuestro genoma de ambos padres y a través de ellos una cuarta parte del genoma de cada uno de los 4 abuelos. Las relaciones de parentesco se establecen analizando sitios particulares del ADN y comparándolos entre parientes. Si no hay coincidencias, se excluye el parentesco, pero si las hay, se debe calcular la probabilidad de que esas coincidencias sean efectivamente debido a herencia y no al azar. Cuando en 1982 las abuelas de Plaza de Mayo reclamaron a la ciencia un método para identificar a sus nietos robados por la dictadura, todavía no había técnicas directas de análisis del ADN ni de informática sobre probabilidad de parentesco. El grupo de trabajo que se encargó de responder a esta demanda de las abuelas tuvo además que adaptar la fórmula de paternidad
a una fórmula que tuviera en cuenta de que los padres estaban desaparecidos. Hubo que apelar a otra generación, a la generación de los abuelos, para inferir estas probabilidades de parentesco. Hubo que hacer cálculos matemáticos complejos a puro lápiz y papel para arribar a la fórmula que estableciera la probabilidad de que unos supuestos abuelos de una persona particular fueran efectivamente los abuelos biológicos de esa persona. Esta fórmula de índice de abuelidad fue probada en 1984 por primera vez con la identificación de Paula Logares en Buenos Aires. 3 años después se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para almacenar los perfiles genéticos de los familiares que estaban buscando a sus nietos apropiados y empezar a compararlos con los de aquellos nietos posibles que iban apareciendo. Al momento llevan más de 120 las personas apropiadas en su niñez que han recuperado su identidad genética con probabilidades de índice de abuelidad superiores al 99,9%, despejando toda duda de que efectivamente esta probabilidad se debía a la semejanza genética y no al azar. Así fue como las abuelas le dieron la oportunidad a los genetistas a aplicar su ciencia en favor de los derechos humanos y específicamente el derecho a la identidad. En pocas palabras, la ingeniería genética es un conjunto de técnicas que permite transferir genes de un organismo a otro y modificarlo para obtener un beneficio social. En este tutorial vamos a explicar paso a paso lo que realizan las y los científicos para introducir un gen de interés de un determinado organismo a otro diferente. En este caso vamos a realizar el experimento con una planta de maíz. Paso 1. Identificar el rasgo deseable en el organismo de origen. ¿Qué es lo que queremos modificar de esta planta? En este caso, vamos a identificar la característica resistencia a insectos en el organismo de origen y a seleccionar un tipo de bacteria presente en el suelo. Acá la tengo. Segundo, encontrar el gen responsable del carácter deseado, o sea, el gen de interés. Quiere decir encontrar al gen que lleva las instrucciones para esta característica. ¿Y cuál será el gen? El gen que otorga la resistencia a los insectos. Acá lo aislamos. Paso 3. Insertar dicho gen dentro de una cadena de ADN más grande, llamada plásmido, para que éste sea funcional en el organismo receptor. Es como cortar y pegar. Acá está. Es la combinación perfecta. Yo sabía que lo iba a lograr. Paso 4. Transferir el gen de interés previamente introducido en el plásmido al organismo receptor. Transferir este gen a células de maíz sería un gen que le otorga al maíz resistencia a insecticidas. Y quinto y último paso, sembrar el organismo receptor, ahora modificado genéticamente. Ahora sí, tenemos la planta maíz anti-insecto que buscábamos. Biotecnología es una ciencia que estudia el empleo de diferentes técnicas para modificar organismos vivos. Las fases de la biotecnología son la ingeniería, la física, la química, la medicina y la veterinaria. Uno de los más conocidos como la existencia de un proceso tecnológico es la planta de soja, que tolera o resiste a los herbicidas. La biotecnología es aplicada en diferentes sectores para ayudar en el rendimiento de los productos. En los vegetales transgénicos, cuando los modifican con una finalidad de hacerlos más resistentes a las condiciones ambientales. Y se aplica en áreas farmacológicas, en la agricultura y el medio ambiente. ADN es el nombre químico de la molécula que contiene toda la información sobre los seres vivos. Es donde se encuentra toda nuestra información genética. El ADN sé que es la molécula que contiene la información hereditaria de todos los seres vivos. Y en la que transferimos a nuestra descendencia.
La ciencia no tiene límites. Lo que sucede es que la ciencia en sí como ideología no tiene límites. Porque la imaginación, la curiosidad humana es ilimitada de por sí. Ya que la curiosidad humana tampoco la tiene. Entonces siempre va a haber para cuestionarse o para buscar algo. Creo que la ciencia no tiene límite. El límite pasa por la ética, hasta donde podemos ir. Y eso da para discutir. Pero sí se restringe o limita más en cuestiones económicas del país, políticas y ambientales. Pero lo que sí tiene límites son los procesos científicos que están dentro de la ciencia. Y también no está mal ponerle límites a la ciencia por una cuestión ética. Cuenta una antigua leyenda que los aztecas, antes de la llegada de Quetzalcóatl, tan solo se alimentaban con raíces y animales de caza. No comían maíz porque estaba escondido detrás de altas montañas. Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiga negra y llegó a la parte posterior de las montañas. Tomó un grano entre sus dientes y regresó. Al llegar de nuevo a su pueblo, este les entregó el preciado grano de maíz para que lo sembraran. A partir de ese día, los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz y convertirse así en un pueblo fuerte, lleno de riquezas y que logró un desarrollo impresionante, construyendo bellas ciudades, templos y palacios esplendorosos. En nuestro país, como para el pueblo azteca, los recursos obtenidos de los cultivos fueron, son y serán muy importantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Los organismos y microorganismos solo provocan enfermedades a las personas, animales y plantas. Verdadero. Verdadero. Es falso. 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 Si bien algunos microorganismos producen enfermedades, existen otros que son esenciales para la elaboración de alimentos, medicamentos y otros productos de interés industrial. Para la obtención de las bebidas alcohólicas se emplean levaduras para su elaboración. Verdadero. Yo creo que este también es verdadero. Es verdadero. 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 Para la obtención de las bebidas alcohólicas se emplean levaduras que en condiciones de muy baja concentración de oxígeno metabolizan los azúcares convirtiéndolos en etanol. Este proceso se conoce como fermentación alcohólica. El alcohol no sería una fuente renovable para realizar combustible. Falso. Sin dudas, falso. Es falso. 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 El etanol presenta varias ventajas sobre los derivados del petróleo para ser empleado como combustible. Se produce a partir de cultivos agrícolas que son fuentes renovables de energía. La contracara es que para obtener combustibles se debe destinar tierras desplazando otros cultivos y destruyendo los bosques nativos. Las bacterias ácido-lácticas se vienen empleando para fabricar alimentos desde hace miles de años. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. 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 Las bacterias ácido-lácticas transforman la lactosa de la leche en ácido láctico, el que modifica la estructura de las proteínas de la leche, es decir, cuajan. De esta manera se modifica la textura del producto, como el yogurt y el queso. El modelo de siembra directa generó un intenso debate acerca de sus consecuencias sanitarias. Verdadero. Verdadero. Es verdadero. 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 La siembra directa es una técnica que consiste en sembrar las semillas en pequeñas ranuras hechas mecánicamente, pero sin remover el desperdicio de la cosecha anterior. Operatoria que solo puede ser asumida por los grandes productores que disponen de la maquinaria adecuada. Por el contrario, los pequeños productores se van viendo limitados en la diversidad y el volumen de su producción.
En 1996 se aprobó y sembró por primera vez el primer cultivo transgénico en Argentina, la soja tolerante al glifosato. Estos fueron años de gran apertura para el sector agrario. El empleo de la agrobiotecnología desde sus orígenes tuvo la intención de aumentar la productividad de los cultivos y mejorarlos. Sobre eso no tengo dudas. Desde ese momento a la actualidad, el área sembrada con cultivos transgénicos ha crecido en forma sostenida. Al incorporar nuevas tecnologías, se permitieron bajar los costos y aumentar la producción. Esto hizo que el sector tenga un gran impulso para la agroexportación, con alrededor de 24 millones de hectáreas sembradas. Bajaron los costos. ¿Y esto qué significa específicamente? La producción de cultivos transgénicos busca mejorar las características de los mismos para que haya una menor pérdida en la cosecha. Esto quiere decir alterar genéticamente la planta para tolerar los herbicidas. En la cosecha, a nivel volumen, hay menos pérdidas, es cierto, pero se fomentó el monocultivo, que genera otro tipo de costos. La propuesta desde la ciencia es que si plantás maíz, por ejemplo, puedas obtener luego tu cosecha. Es decir, que esa cadena de productividad no se pierda. ¿Qué sentido tendría hacer plantaciones y que luego los insectos se coman más de la mitad de la producción, como sucedía antes? En términos de producción de monocultivos, es indiscutible. La agrobiotecnología ayudó al sector a crecer y posicionarnos como uno de los grandes exportadores del mundo. Los organismos genéticamente modificados aportan soluciones a problemáticas de la humanidad, en este caso respecto a la agricultura. Es cierto, coincido. Sin embargo, el desarrollo masivo de monocultivos disminuye la fertilidad de los suelos y la desaparición de producciones de otros cultivos. Esto termina siendo perjudicial. El monocultivo puede generar daños. No voy a contradecirte. Es importante que se realice la rotación de los cultivos para no agotar los nutrientes de los suelos y así realizar una agricultura sustentable. Es verdad. No podemos pensar el desarrollo de la sociedad sin tener en cuenta la sustentabilidad ambiental. ¿Podemos tener 100% de confiabilidad de la semilla transgénica? Los cultivos transgénicos deben tener la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes. Se evalúa que los cultivos transgénicos y sus productos sean seguros para el consumo, tanto humano como animal, que sean seguros para el ambiente y que no tengan un potencial impacto negativo en las exportaciones. ¿Será posible que junto a la ciencia logremos pensar un futuro mejor para todas y todos los argentinos? En este sentido, pienso que la ciencia avanza y seguirá avanzando, siempre al servicio de la humanidad. Argentina ha sido históricamente un país fuertemente agroexportador, lo que le permitió financiar gran parte de sus políticas públicas. Esta realidad no ha cambiado. La estructura agroexportadora del país permanece inalterable. Las cadenas productivas de los sectores agroalimentario y agroindustrial se complejizan y profundizaron su integración. Aumentó la competitividad, creció el reconocimiento internacional, sectores agroalimentarios aumentaron la exportación. Estos tres factores han contribuido a potenciar el desarrollo de los territorios rurales. Toda esta cadena agroexportadora depende hoy en día de la soja y el maíz. ¿Qué fue lo que permitió en estos últimos años este crecimiento a gran escala? En gran medida, la semilla transgénica. Las semillas son uno de los más importantes medios de reproducción agrícola. De su calidad dependerá en gran medida los resultados económicos de las explotaciones comerciales. Y en su desarrollo ha pasado por varios procesos de ingeniería genética. Para la obtención de la mejor semilla se requieren importantes inversiones para la investigación y desarrollo, lo cual provoca que en la actualidad el mercado esté dominado por empresas transnacionales, quienes pelean por patentar estos genes y controlar así el mercado de las semillas. Estas empresas absorben un 23% del comercio mundial de semillas y casi el 100% del mercado local. Dominan así el mercado mundial de semillas y plaguicidas. La sojización y el modelo del monocultivo vino asociada a un gran aumento en la producción. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? De acuerdo con Fundación Vida Silvestre, en el Gran Chaco,
El avance de la frontera agropecuaria generó la pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques. Con una tasa anual de desmonte de 0,94%, esto solo es comparable con los focos de desforestación más altos del mundo. Los estudios de esta fundación también señalan que en caso de continuar con estas tasas de deforestación, hacia el 2028 se habrían perdido otros 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, de las cuales por lo menos 2 millones tienen alto valor de conservación. Esta modalidad tampoco propone un trabajo para conservación de suelos, lo que agravó los efectos de una práctica de alto riesgo ambiental, al mismo tiempo que lleva a la extinción de la cultura agraria en las zonas en las que se practica. El paquete agroindustrial no es posible para las y los pequeños productores. En los últimos años, el monocultivo creció a raíz del avance de la biotecnología y las grandes inversiones al sector. El reemplazo de muchos cultivos por soja ha provocado una escasez y encarecimiento de los alimentos. La promesa de que la siembra masiva de soja podría aliviar el hambre resultó exactamente al revés. En la actualidad, el enorme aumento en la producción de alimentos se utiliza más bien para engordar ganado o bien para hacer funcionar automóviles, más no para alimentar a la población. Pero para sostener este tipo de monocultivos se produjeron avasallamientos a nuestros pueblos rurales y ecosistemas. Pero tengo miedo a no llegar a hacer entender que esto es un negocio y que nos están mintiendo. Hay más de 2.000 especies vegetales que se consumen en el mundo y que fueron mejoradas en algún momento, incluyendo el trigo, el arroz, lechuga, porotos. Efectivamente, con el uso de biotecnología es posible incorporar características que no existen en una determinada especie y de una manera más rápida, más precisa. Vamos a hablar con un especialista en cultivos transgénicos. ¿Cómo están, chicos y chicas? Mi nombre es Javier Sousa Casarino. Yo soy ingeniero agrónomo, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Trabajo en la misma Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía. También trabajo en 2 ONGs, una que se llama CETAR, que está aquí en Marcos Paz, un centro de estudios. Otra está en Catamarca, se llama Bienaventurados los Pobres, donde intentamos acompañar a productores y productoras agrarias que intentan producir alimentos sin usar plaguicidas de manera ecológica. Los organismos genéticamente modificados, los cultivos transgénicos, son cultivos, en este caso, en la mayoría de los casos, especies vegetales no naturales. Esto quiere decir que son especies a las cuales los seres humanos le hemos añadido un gen, información genética. Un transgénico no es un organismo natural, no fue creado naturalmente, no fue creado por la naturaleza en el proceso de evolución, sino que los seres humanos transferimos genes de un organismo a otro organismo que naturalmente no podría realizarse. Existe no desde ahora, sino desde antes de desarrollarse los transgénicos, incluso de cultivarse y que llegaran a los supermercados y a nuestra mesa, grandes controversias acerca de los cultivos transgénicos. La primera es los procesos de producción que van promoviendo. En Argentina vemos cómo los cultivos transgénicos, lejos de establecer algo que se prometía que iba a haber una reducción en el uso de plaguicidas, estimularon más el uso de plaguicidas. La segunda cuestión que tiene que ver con los cultivos transgénicos es que son cultivos que los seres humanos hemos creado, no son naturales, con lo cual estamos comiendo, estamos ingiriendo, nos estamos alimentando de cultivos que no son naturales, que pueden tener incidencia en nuestra salud. No son seguros, estamos ingiriendo alimentos donde hay muy poca investigación. Pensemos juntos,
En la evolución, en la humanidad, los seres humanos estamos aquí hace miles de años y fuimos los seres humanos seleccionando plantas, cruzando plantas, las que se pueden cruzar, por ejemplo, cruzando maíces, para alimentarnos cada vez mejor. Fuimos injertando plantas, como los frutales, para alimentarnos mejor, pero nunca nos metimos adentro del ADN, nunca modificamos el ADN, nunca cruzamos dos especies. Estamos tratando, los seres humanos, de meternos al interior de la estructura genética. Y es un juego muy peligroso. Desde mi mirada, los transgénicos no son seguros. Estamos mezclando organismos, estamos transfiriendo genes y después nos estamos alimentando de ellos. Por eso tenemos que tener mucha cautela en esta situación. En Argentina, el primer cultivo transgénico que se habilitó para la producción a campo fue la soja transgénica el año 96. Ahí nomás en el tiempo ya se estableció el maíz transgénico, el algodón transgénico y recientemente papa de una variedad transgénica. Pero en el mundo existen otros cultivos transgénicos. Por ejemplo, en China hay tomates transgénicos, papaya transgénica. En Estados Unidos hay alfalfa transgénica, hay álamos transgénicos. Hay colza o cánola transgénica, hay remolacha azucarera, a partir de la cual se obtiene el azúcar, que no es la remolacha que nosotros conocemos, es otra variedad. En el mundo entonces hay otros cultivos transgénicos. En investigación en laboratorio hay muchos cultivos transgénicos, repito, que están en la fase de investigación en laboratorio, muchos de los cuales seguramente estudiaron ustedes en la escuela. Caña de azúcar, remolacha, tomates, árboles, árboles frutales, árboles para hacer madera. Digo, se está buscando introducir una característica que esta especie, por ejemplo, no tiene. Pero, repito, tenemos que pensar que estamos creando organismos que no son naturales y que después van a interactuar con muchas variables sociales, económicas, productivas, climáticas en los agroecosistemas donde se cultiven. Bueno, para despedirme, primero me gustaría que ustedes puedan investigar, escuchar otras miradas respecto a los cultivos transgénicos de otras personas, de otros lugares del mundo, de otros investigadores. No se redujo el hambre, no se redujo el uso de plaguicidas, no se redujo la deforestación, no estamos comiendo mejor. Por eso yo les pido fundamentalmente que puedan investigar, que puedan promover a partir del consumo los alimentos ecológicos. En definitiva, promover una vida más natural, promover los cultivos de agroecología y poner en duda fuertemente a los cultivos transgénicos. La biotecnología y sus avances no se quedaron solo en los laboratorios. Las y los publicitarios también las empezaron a usar para vender los productos. Mamá, aquí viven los Grambis. Están trabajando. Yo no lo siento. La ropa tampoco, porque los Grambis verdes y azules somos más suaves, pero más efectivos. Absorbemos todas las manchas. Hasta las de la ropita de tu hermano. Grambis, acá tengo una mancha de salsa, bastante brava. Para un Grambi no hay mancha brava. Con Grambi, la ropa vive a los Grambis. Entonces, luego de hacer todo este recorrido de la biotecnología, me pregunto, ¿podrá existir el tomaco mitad tomate, mitad tabaco? La respuesta es, por ahora, no. Al menos no desde la biotecnología. Lo que se puede realizar es agregar uno o más genes de un organismo a otro, como a la soja, al maíz o al algodón. Pero es posible cruzar algunas plantas con otras. Por ejemplo, del cruce entre la mandarina con la naranja amarga se obtiene una fruta llamada clementina, que tiene un sabor agrio y a la vez dulce. La biotecnología es una herramienta para construir el futuro y modificar el entorno, por eso es tan importante conocer sobre ella. Quizás en algunos años podremos hablar del tomaco. ¿Quién sabe? Seguimos educando.